el reajuste del ingreso mínimo, varios señores senadores de distintas bancadas plantearon la necesidad de que la discusión no se politizara, que fuera una discusión técnica, y se le pidió al gobierno que convocara a un grupo de expertos, que creara una comisión ad hoc, que fijara técnicamente los parámetros para determinar el reajuste del ingreso mínimo. Así lo hizo el gobierno, a mi juicio aplicadamente. Y creada la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, esta recomendó la aplicación de una fórmula que incorpore expectativas de inflación, expectativas de crecimiento económico y también las expectativas respecto de encontrar trabajo. Si se hubiese aplicado en este proyecto de reajuste del salario mínimo la fórmula que propone esta Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, integrada por representantes de los trabajadores, de los académicos, de los empresarios, como representativos de todo el sector laboral, ese reajuste o el salario mínimo tendría que haberse reajustado en un 4,4%. Esa era la recomendación técnica. El gobierno ingresó un proyecto con un reajuste sobre el 5%. Y luego, efectivamente, en la Cámara de Diputados se incrementó en 1.500 pesos y aquí en el Senado otros 500 pesos. Y yo creo que precisamente eso es una de las dificultades que tienen los ministros de Hacienda en general respecto de cómo proceder. Porque yo también quiero recordar que hubo muchas veces en que el proyecto de salario mínimo ingresaba con una cifra, se aprobaba en la Cámara de Diputados esa cifra, se aprobaba en el Senado esa cifra y no teníamos posibilidad alguna de introducirle ninguna modificación. Entonces, esto es un poco palos porque bogas, palos porque no bogas. Porque si se obtiene un mayor monto en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado no queremos ser menos. Y eso obviamente finalmente es una dificultad para cualquier gobierno sobre cuál debe ser el monto de reajuste del salario mínimo, en el sentido de que cuánto más va a tener que negociar o cuánto más va a tener que ceder en cada una de las cámaras. Yo creo que finalmente aquí lo importante es ser consecuente. Hace, señor presidente, un par de semanas hubo una gran manifestación del sector agrícola, principalmente de los productores de fruta. Ellos se manifestaban precisamente por el bajo valor del dólar. Ellos se manifestaban porque este valor del dólar les impide ver mayores horizontes, les impide poder saber si su actividad agrícola la van a poder mantener en el futuro. Y por supuesto, los trabajadores de ese sector también se preguntan lo mismo, si ellos van a poder seguir manteniendo su fuente de trabajo. Entonces, señor presidente, lo que no resulta coherente es que protestemos por el bajo valor del dólar y los efectos que tiene en la agricultura y los efectos que tiene en el sector exportador, pero también en el sector sustituidor de importaciones. Y por otro lado estemos diciendo, mire, sabe, el reajuste del salario mínimo es muy poco. Porque resulta precisamente que porque tenemos un precio del dólar sumamente bajo, es que no podemos subir más el salario mínimo. El sector agrícola es una de las actividades que primordialmente, o más que primordialmente, es una de las actividades que más paga el salario mínimo. Si nosotros subimos el salario mínimo
más allá de lo prudente, lo que vamos a terminar haciendo es que muchas de estas actividades simplemente tengan que cerrar, no puedan continuar, y eso significa miles de trabajadores desempleados. Y creo que esa es la situación más grave que puede tener nuestro país. Creo además que no hay mayor dignidad que los trabajadores tengan trabajos. Y cuanto más empleo tengamos, más dignos son los trabajos y mejores son las remuneraciones. Por eso, señor presidente, y esto lo hemos planteado en todas las discusiones de reajuste del salario mínimo año a año, es que en esta materia no hay lugar a la demagogia, no debe haber lugar al populismo. Debemos actuar con la mayor seriedad, porque finalmente un reajuste excesivo, técnicamente un reajuste técnicamente excesivo, lo terminan pagando los propios trabajadores a través del desempleo. Por eso, señor presidente, es que nosotros nunca votamos en contra de un reajuste del ingreso mínimo, aunque muchas veces lo encontramos insuficiente. Por un sentido de responsabilidad frente al país, por un sentido de responsabilidad frente a los trabajadores, por un sentido de responsabilidad frente a las actividades económicas que realizan principalmente las pequeñas empresas, que son generalmente las que pagan el salario mínimo. Y por eso yo siento de que estemos tan divididos, de que estemos tan alejados, y que por consideraciones políticas un proyecto que lo debiéramos aprobar todos va a terminar probablemente siendo aprobado solo por los votos de los senadores de la UDI, los senadores de Renovación Nacional, los senadores independientes. Yo creo, señor presidente, que todos aquí queremos, todos, sin excepción alguna, todos quisiéramos un mayor reajuste. Todos los gobiernos, todos los presidentes de la República, cada vez que mandaban un mensaje sobre salario mínimo, sobre reajuste del salario mínimo, querían el salario mínimo más alto para los trabajadores, sin excepción. ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué los reajustes no eran superiores? Simplemente por lo que he señalado recién, porque finalmente, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político obviamente, pero desde el punto de vista técnico, un salario mínimo más allá de lo técnicamente razonable, termina significando mayor desempleo. Y esa sí que es una pesada carga para las familias chilenas. Por eso, señor presidente, como lo he hecho todos los años, cuando estaba en la oposición y hoy que estoy en el gobierno, voto a favor de este reajuste. Gracias, presidente.